Y usted lo habrá visto ya por nuestras redes sociales. Tenemos un invitado distinguidísimo esta jornada, diputado de la República, ex militante republicano, actual, y me puede corregir por favor, señor entrevistado, si es que lo pronuncio mal, fundador del Partido Nacional Libertario, partido en formación. Precisamente en este momento estamos ya en contacto con el diputado Johannes Kaiser. Diputado, mucho gusto, bienvenido a nuestro punto de encuentro, nuestro programa de la tarde acá en Radio Sinergia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, muchísimas gracias por la invitación, siempre un placer acompañarlo. Gracias a usted pues por darse el tiempo también para conversar con nosotros. Me imagino que también en este proceso de formación de su partido político, las radios también regionales son de gran importancia para poder llegar a un público distinto al de Santiago, que es al menos el de su circunscripción ahí en el sector oriente de la capital, pero dentro de la sí, no, dentro centro, perdón. El centro, yo pues. Tengo La Granja, Macul, San Joaquín, sí, Santiago Centro, Providencia y Ñuñoa. Por eso, porque el ex distrito 11, si no me equivoco. Por lo de Ñuñoa, Macul dije Oriente, por eso me acordaba que era Ñuñoa y Macul, pero por eso había dicho Oriente. Bueno, no, lo que estamos haciendo la pega, y por supuesto que las radios son un tremendo aporte por dos razones. Uno, porque a diferencia de la televisión, que está perdiendo mucha audiencia, continúan teniendo una muy buena audiencia las radios. Y en segundo lugar, porque tiene una credibilidad que la televisión en parte ha perdido. Claro. En ese sentido, es un medio tradicional que está sobreviviendo a los medios tradicionales. Y eso me alegra mucho, porque yo siempre he sido muy fan de las radios, siendo yo mismo de alguna manera, o habiendo sido de alguna manera locutor, pero en YouTube, ¿no? Pero claro, la radio me encanta ese negocio, me encanta ese medio de comunicación. Sí, pues, sigue con su programa en YouTube, ¿no? El Libertario se llamaba, sí, ¿no? Trato de hacerlo con regularidad, los domingos, los martes, los jueves y los viernes, para mantener el contacto con la gente, bueno, con la gente que me eligió y que me ayuda a llegar a donde estoy. Claro. Diputado, precisamente lo que yo le preguntaba por el nombre de su programa, se llamaba El Libertario, y precisamente el partido que usted está formando, usted junto a otro grupo de gente, ya vamos a conversar de eso también. Se llama el Nacional Libertario. El Nacional Libertario. Y para allá iba. Claro. No fui especialmente original a la hora de elegir. No, pero sí, por lo menos deja clara la idea, ¿no? Claro, que es hacia el aspecto donde quiero ir. Que su partido, el partido que, como yo le decía, junto a otro grupo de gente usted está formando, se llama también Partido Nacional Libertario. ¿Podemos llamarlo ya partido? ¿O desde solamente va a ser partido desde el momento en el que se oficialice ya la militancia que se le pide por parte del CERVEL? Es un partido de formación, o sea, está en el CERVEL, y yo creo que en un par de semanas más vamos a tener un partido constituido. Pero naturalmente que para eso estamos llamando y seguimos llamando a través de todos los medios que están a nuestra disposición a la gente a entrar a la plataforma electrónica del CERVEL con su clave única y darnos su confianza y hacerse parte de este proyecto, que va a ser su proyecto. Precisamente. Espero que no sea el mío, pues sería una tragedia crear otro partido más que solamente el partido de un cacique, ¿no es cierto? Claro. Era algo mucho más institucional, y eso también se ha plasmado mucho en los estatutos. Quiero decir que el partido que estoy armando es probablemente el partido que va a tener más potencia regional y más autonomía regional, reflejando de esa manera nuestro compromiso también con lo que es una desconcentración del poder. Sí, pues. Va a ser mucho más plano de lo que en general son las formaciones que están en la derecha de nuestro gobierno. Bueno, ¿para qué hablar del Partido Comunista? O sea, sí, es pura verticalidad. Para quienes se vengan sumando a nuestra transmisión en esta jornada, estamos conversando con el diputado Johannes Kaiser, precisamente del partido político que está formando él junto a otro grupo de gente, el Partido Nacional Libertario. Diputado, le iba a preguntar precisamente por un aspecto que usted mencionaba. Decía usted que en unas 2 semanas más calculan puedan tener ya la militancia requerida. De hecho, por lo que estaba leyendo yo en una nota de prensa que le hicieron, en poco más de un mes ya ha logrado
más de la mitad, entiendo que del orden del 60% de los militantes requeridos por el CERVEL, precisamente para oficializar la creación de este partido. ¿A qué atribuye esta rapidez en el número de militantes que logran afiliarse a este movimiento? Yo creo que es confianza. Es esencialmente un voto de confianza. Y espero no decepcionar ese voto de confianza. Lo que sucede es que los partidos que han estado representando lo que se llama la centro derecha se han pegado un par de renuncios no menores. Lo hacen ahora de nuevo con el tema de las pensiones, ¿no? Y el Partido Republicano, del cual yo provengo, ya lo hizo en el tema constitucional 2.0. Entonces, esos renuncios a personas que entregaron su confianza. A ver, que hay que entender una cosa. Uno es abogado de la gente que a uno lo mandata, ¿de acuerdo? Un abogado no hace lo que quiere con el mandato de su cliente. El mandato es claro. Los diputados, los políticos, los partidos políticos estamos aquí para defender ciertas ideas. Y hay ciertos principios que están en las declaraciones de principios que no son transables, es decir, que no están a disposición. Es como, yo no puedo vender a mi hijo o no puedo vender a mi mamá, no puedo, está descartado. ¿Por qué? Porque es de la esencia que no se puede hacer, ¿ya? Y eso lamentablemente es algo que no ha permeado profundamente en las directivas. Y con eso se generan una y otra vez quiebres entre el electorado, la base militante y su dirigencia. Quiebres de confianza. Y esa es la razón por la cual se producen nuevos partidos políticos. En la prensa parecen ignorarlo completamente, los analistas políticos parecen ignorarlo completamente, pero estas nuevas formaciones políticas son normalmente el resultado de renuncios de las directivas a la defensa de aquello que decían que iban a defender, y con ello un quiebre de confianza. ¿No? ¿Por eso usted renunció al Partido Republicano? Bueno, yo terminé renunciando porque no se quiso hacer la autocrítica y el análisis que debió haberse hecho después del proceso constitucional para recomponer las confianzas. Había que explicar qué es lo que había pasado, cómo había pasado, por qué había pasado. En definitiva, ¿qué es lo que le critica al Partido Republicano en este proceso constitucional, el segundo proceso constituyente que vivimos? En el segundo proceso constitucional, lo mismo que le he criticado en su momento a Chile Vamos, que para tratar de llegar a un acuerdo amplio con la izquierda estén dispuestos a renunciar a cosas que son irrenunciables. Usted puede negociar ciertas cosas, ¿de acuerdo? El sistema político es negociable. Si usted quiere un sistema proporcional o binominal o uninominal de elección de parlamentarios, eso es esencialmente negociable, porque es un tema sistémico. Pero, por ejemplo, la igualdad ante la ley no es negociable. No es negociable. Punto. O sea, ¿dónde se supone que...? O sea, es inaceptable. La supremacía constitucional no es negociable. No es morigerable. Chile es un país independiente. Todas las normas que rigen en Chile tienen que estar por debajo de la Constitución, no por encima de la Constitución. ¿Ya? El tema, por ejemplo, de cuál es el rol del Estado en la vida social. No es negociable que el Estado, o sea, nosotros creemos en la libertad, no creemos que el Estado tenga que meterse en todos los ámbitos de la vida humana a controlarlos. Ni aunque sea supuestamente por una gran, ¿cómo se dice esto? Por algo que sea muy positivo, que fue en su momento lo que habían planteado por la paridad, que el Estado tenía la obligación de imponer o impulsar la paridad en todos los ámbitos de la vida social. No, y no porque uno diga que no quiere a las mujeres, ni mucho menos, no, sino porque es darle al Estado un poder inmenso sobre la gente y sobre la sociedad, porque con eso matan la libertad. Claro. Entonces hay temas ahí que eran de principio, y de principio realmente importantes. Y quedaron en el segundo proceso cosas sin duda positivas, pero para nosotros, o sea, por lo menos para mí, el tema de la igualdad ante la ley, véase esto, el tema de los derechos colectivos indígenas, era inaceptable. Pero esto se ¿Eso quedara en la Constitución? ¿Se conversó antes eso en el partido, cuando usted era militante? ¿Qué es lo que nos puede contar? Se conversó. Yo le diría que las últimas 2 semanas del proceso fue cuando todo se fue a freír. Ya.
Y ahí usted dijo, bueno, nuestros puntos de vista no fueron tomados en cuenta, nos vamos. Básicamente fue así. Pues no necesariamente, no, Ya. porque termina el proceso, termina la votación, yo cumplí con lo que se me había solicitado en materia de... eh, o sea, el presidente del partido había dicho que uno podía estar en contra, pero no tenía que hacer campaña. Yo lo hice campaña, ¿de acuerdo? Y posteriormente en el Congreso, eh, en una reunión de la bancada, yo converso esto, digo, nosotros tenemos que hacer una autocrítica, tenemos que acercarnos de nuevo a lo que fue, o hacer una revisión de lo que se hizo aquí, porque hay mucha gente descontenta, incluyéndome, por supuesto. Y la respuesta fue, no, aquí se hizo todo perfecto. Y una vez y cuando yo empecé a tensionar la cosa, porque la tensioné, es cierto, ¿ya? Me dijeron, bueno, caballero, usted, las comisiones de gobierno interior y defensa, donde yo estaba trabajando, se las vamos a quitar y lo vamos a pasar entonces a ciencia y deporte. Que es como, claro, en la práctica no es que no sean comisiones importantes, pero no son, es lo mismo que una degradación, ¿de acuerdo? Es como si lo mandan a uno a la esquina con orejas de burro. Claro. Y no lo iba a aceptar. Una de las cosas que desde afuera del partido evidentemente siempre se le ha criticado a republicanos es que todo pasa por José Antonio Kast. ¿Lo ve igual? Yo no sé si pasó o no pasó por José Antonio. La verdad es que creo que es un tema que está superado. O sea, que básicamente el partido republicano es José Antonio Kast, digamos que lo demás es casi como una suerte de arroz graneado, valga el ejemplo solamente. Pero evidentemente que eso tiene ventajas y tiene desventajas. Tiene ventajas cuando el líder tiene la razón y tiene muchas desventajas cuando se equivoca y nadie se lo dice. Ya. ¿Qué es? Saliendo ya de republicano, renunció, ahora está como independiente y surge esta idea de fundar el Partido Nacional Libertario. ¿Cómo se da este proceso y qué es el Partido Nacional Libertario? Bueno, se da de la necesidad de entregar representación. A ver, son dos cosas. Aquí se une el hambre con las ganas de comer, ¿no es cierto? Claro. Ok. Al mismo tiempo que yo me retiro del Partido Republicano, entiendo que hay un grupo no menor de personas que se quedaron también sin representación política. ¿Ya? Entonces, para yo poder ir nuevamente a una reelección, por ejemplo, como diputado, necesito una plataforma política. Ajá. ¿Qué iba a hacer? ¿Ir a pedir permiso a otros partidos? Que de todas maneras me iban a condicionar una candidatura a no ser tan molesto, a no ser tan criticón, ya sabes, a votar de cierta manera en ciertos proyectos. Yo dije, no, aquí hay, así como yo estoy en este momento sin representación política, hay mucha otra gente que está sin representación política. Hagamos algo para que, tener una casa propia, que permita tener esa representación política, pero haciéndonos cargo de las debilidades estructurales que había identificado en el proyecto anterior, ¿no? De las debilidades institucionales. Entonces, estoy trabajando para que este proyecto, el Partido Nacional Libertario, sea un partido con alma propia, con dinámica propia, y que en algún momento, yo espero que sea pronto, porque es bastante cansador el tema, pueda destetarse también de mi persona. Claro, es que eso se lo iba a preguntar, porque así como nos lo cuenta, no estoy diciendo que realmente sea así, y me imagino que no es así, que no es meramente utilitario para que usted pueda repostularse o bien a alguna candidatura parlamentaria, o, como usted mismo lo ha abordado, en una eventual candidatura presidencial. Es más que meramente utilitario, ¿no? No, el orden de los factores era distinto, ¿ya? Si usted se da cuenta, yo empiezo a trabajar, yo estaba marcando un par de puntos en la presidencial ya de antes. Pero yo pensé, para formar el partido es quizás interesante levantar este tema presidencial, porque entonces engancha y lleva a la formación del partido. Yo creo que en el mediano y largo plazo, dependiendo por supuesto de cómo me vaya a mí en las elecciones, ¿ya? Pero en el mediano y largo plazo, el tener un partido moderno con una institucionalidad sólida, ¿ya? va a ser incluso más importante que yo vaya a la reelección parlamentaria. Si llego a presidente, esa cuestión ya es un hito histórico, pero
pero lo que pase con mi persona individualmente. Ya. ¿Okay? Un partido que funcione realmente con democracia interna, que se haga cargo, donde los mandatarios tengan que responder a los militantes locales para volver a ser reelectos, pues nosotros vamos a introducir el sistema de primaria interna, ¿ya? O sea, lo tenemos en los estatutos, donde toda la dirigencia se debe al final a la militancia. Es un cambio, yo creo que si somos capaces de transformarlo en una realidad, es un cambio de paradigma en cómo están funcionando los partidos, por lo menos de este sector, y nos podría permitir dos cosas. Uno, tener un partido que convoque a mucha gente. Dos, que tolere las disidencias internas. Perfecto. Porque no va a ser un partido necesariamente vertical. Pero disidencias así como, por ejemplo, citando la misma que usted tuvo en algún momento con Republicanos, si se diera algo de ese estilo, algo que no, por ejemplo... Ahí, si es la directiva la que se aleja de la línea ideológica, se va a la directiva. Ya. Si es... Aquí va a ser el Tribunal Supremo el que va a velar por la sana doctrina. Ya. Es que por eso se lo pregunto. ¿Qué pasa? Voy a darle vuelta a la historia. Si, por ejemplo, así como usted me plantea, hay cosas que nosotros simplemente no transamos. Supongamos que un militante o que está participando, tiene un parlamentario, supongamos, que sí está dispuesto a negociar ciertas cosas, como las que usted me ha planteado. ¿A favor de subir impuestos? Por ejemplo, en los temas que para ustedes son intransables, pero que él sí está dispuesto a dialogar. ¿Cómo? ¿En qué estaríamos dispuestos a dialogar? No. Usted me planteó algunas cosas en las que ustedes no están dispuestos a dialogar. Impuestos, crecimiento del Estado. Dispuestos a dialogar para bajarlo, seguro. Sí, pero como sea, el ejercicio es, si ese militante, supongamos que es un diputado, por eso le digo, o en un escenario similar al que tuvimos, y ya, es improbable que se vuelva a repetir, por supuesto, pero solamente para el ejercicio. Esa persona que está negociando está dispuesta a negociar o a transar ciertas cosas que para el partido son innegociables. Por eso le pregunto, en esa eventualidad, ¿qué pasa con esa persona? ¿Se va nomás? Se tiene que ir. Ya, por eso le pregunto... Lo mismo pasa si la directiva empieza a negociar, por ejemplo, cosas que son intransables para los militantes, también la van a poder llevar al Tribunal Supremo. Ya. ¿Cómo definiría usted, si lo pudiéramos, a ver, para que la gente lo entienda con conceptos, cuáles son los valores del Partido Nacional Libertario? Mire, el Partido Nacional Libertario parte de la premisa de que el ser humano es de creación divina. ¿Ya? Eso significa que tiene derechos que no son entregados por el Estado, no son entregados por una convención social, ¿de acuerdo? No tienen origen democrático, y como no tienen origen estatal, democrático o de convención social, no pueden ser, ¿cómo se dice esto?, cercenados o conculcados por mayoría democrática alguna, ni por el Estado. Estamos hablando de la vida, estamos hablando de la libertad, estamos hablando del derecho a propiedad, la libertad de culto, por ejemplo, el derecho a la libre expresión. Son cosas que no están a disposición, son derechos que tiene el ser humano por el hecho de haber nacido humano. ¿Me explico? Sí. Y como tal, las derivadas de esos derechos tienen que ser protegidas. Nosotros no creemos en los derechos sociales así como los han planteado, por ejemplo, desde la izquierda, porque cada derecho social se paga con derechos individuales. O sea, estos derechos que yo le acabo de describir ahora, ¿ya?, son siempre los que pagan por los derechos sociales. Los derechos de siguientes generaciones se construyen sobre la base de limitar los derechos de primera generación, de hacerlos más chicos. Entonces, de dejarte menos libertad, de dejarte menos libertad para educar a tus hijos como quieres, dejarte menos propiedad, dejarte menos vida a veces incluso. No estamos dispuestos a eso, no nos gusta, no nos interesa. No me interesa que el papá Estado venga y me diga que me va a dar algo, mientras por atrás me lo quita todo. Lo dijo creo que un gran liberal francés que decía a ver, la fuente se me escapa, pero la frase es perfecta. Dice, un Estado que te lo puede dar todo es un Estado que te lo puede quitar todo.
Ya. Entonces, nosotros no queremos ser dependientes de un Estado, que para más remate no olvidemos quién es el Estado. El Estado son los señores políticos, el Estado son los señores burócratas. Esos son el Estado. Usted le pasaría su billetera o literalmente su cuenta de ahorro a un político y le dice, ¿sabe qué más? Usted ahorre por mí y me devuelve la plata en 20 años más. No lo haría, no voluntariamente. O por lo menos no sé cuánta gente tiene tanta confianza con una persona, con un político individual, como para hacer algo así. Pero lo hacemos como sistema, por ejemplo, con el tema de reforma de pensiones. Que es lo mismo. Si lo entregamos a toda una clase política la cuenta de ahorro, para que disponga. Y le iba a preguntar, con la promesa de que en 20 años más te lo devuelvo. Claro, le iba a preguntar precisamente eso, porque está precisamente muy contingente el tema. Pero, volviendo al tema yo tengo amigos, yo tengo muchos amigos, sobre todo en mi juventud, que me decían, mañana te lo devuelvo. Claro, y todavía no. Pero ninguno de ellos fue tan fresco carepalo de decirme en 20 años te lo devuelvo. Claro. Con respecto a la formación de los partidos, y ya que usted está en este proceso, usted y su partido, ¿no cree que hay una suerte de, yo no sé si, o digámosle derechamente indisciplina, solamente para atribuirle un concepto, en los partidos, entre comillas, tradicionales, de que cuando a alguien no le gusta algo en el interior del partido en el que milita, simplemente se va y forma su propio partido? ¿Es así tan fácil? No es tan fácil, porque para formar un partido usted necesita que exista suficiente gente que quiera participar de él. No olvidemos que esto no es menor. ¿Ya? Para formar un partido a nivel nacional usted necesita 20.000 firmas. Claro. Sí, se lo planteo porque pasó con el partido. Dale. Eso va de la mano de otro cuento. ¿Qué es lo que sucede dentro de los partidos tradicionales? Que espero haber desactivado en el Partido Nacional Libertario. Cuando un grupo no llega a la directiva, es decir, al poder, ¿ya?, queda sin representación parlamentaria. Ajá. Sus militantes, esa parte de los militantes del partido, entonces, cuando llegan al gobierno, ya no los ponen de seremis, no los ponen de funcionarios, de jefes de servicios, etcétera, etcétera. Entonces la tendencia es hacer un nuevo partido para participar en las negociaciones. Pero es para la repartija del botín. Claro. No es por una cuestión esencialmente ideológica, porque si nosotros vemos, por ejemplo, el Frente Amplio no tuvo ningún problema en transformarse en un solo partido. Ni uno. Claro. Y yo les diría que dentro de lo que son las sensibilidades ahí, tienen mucho que ver esto con eso, con esa cuestión de que la directiva, el que gana la directiva se lo lleva todo. Ahora, cuando usted genera un partido, en primer lugar, yo soy bastante contrario a llevar a militantes que no estén capacitados a roles de elección popular, de administradores del Estado. ¿Ya? Ese es el primer punto. Pero más allá de eso, nosotros hemos generado un partido, o estamos generando un partido donde el diputado se va a deber a su base local, si puede postular o no. Ya. Y con eso nosotros le quitamos el incentivo también a pensar que si no se gana la directiva nacional, que va a ser una directiva con bastante menos poder que la de otros partidos, si no se gana la directiva nacional, entonces estoy fuera y por lo tanto tengo que hacer una nueva formación. No, pues se van a deber a los mismos militantes, y los militantes no se van a ir. ¿Por qué? Porque son los militantes los que van a poder decidir en definitiva quién va a ser su candidato. Pero ¿cómo hacerlo, por ejemplo, en la práctica? Usted dice, se van a deber a su base o a sus militantes locales. A través de primarias internas. Ya. A través de la primaria interna va a ser vinculante. La directiva nacional tiene solamente una especie de botón de pánico, ¿ya? En el caso de que sea electo un candidato que sea abiertamente incompatible, tenga problemas, no sé, de probidad, lo que sea, ¿ya? Tiene un botón de pánico, pero la directiva nacional no puede imponer un candidato. Ya. Es decir, se tienen que repetir las primarias o se tiene que hacer de nuevo el proceso. Con respecto a esto mismo, hay algunos que dicen que, bueno, el Partido Nacional Libertario evidentemente llegaría a disputar los votos que hoy día son republicanos. Dentro del espectro político, más o menos, no sé cómo estarán los números. Hoy día, lunes... En parte, pero nosotros tenemos acentos distintos en algunas materias. Sí, ojo. Le preguntaba por la base electoral. Más o menos, no sé hoy día, 23 de diciembre, cómo estarán los guarismos, pero redondeémoslo por ahí en un 30%, que es más o menos la representación republicana, ¿no?
¿Es efectivo que ustedes van a ese segmento? ¿Piensan expandirse más dentro del espectro político? Porque si van a disputarle al Partido Republicano, van a quedar en el mejor de los casos 15-15 probablemente. Yo le voy a disputar los votos al Partido Comunista del Frente Amplio. Ya. Esos son los votos que me interesan. El voto republicano, hay gente en republicanos que nos va a acompañar, efectivamente, somos parte de la misma carne y la misma sangre. Pero a mí no me interesa ser mayoría dentro de mi sector, a mí me interesa ser mayoría en Chile. Y para hacer eso, tengo que ganar el voto de extrema izquierda. ¿Cómo para ganar el hacer? voto de extrema izquierda, ¿ya? Nosotros tenemos que hacernos cargo de ciertas cosas que efectivamente en el diagnóstico son correctos, ¿no? Que tienen a mucha gente bien molesta. Ya. ¿Y que votan por la extrema izquierda? Porque están molestos en esas materias. Y en eso ahí hay algunos temas que, por ejemplo, ya hemos empezado a recoger. Sí. Como es el tema de la renovación de las concesiones carreteras. Ya. ¿Ya? Diputado. ¿Qué pasó con esos contratos? Yo estoy armando ahora una comisión investigadora en el Congreso para ver por qué, una vez ya pagadas las carreteras, se renovaron los contratos con los mismos precios, incluso alza de valor. Con las concesiones. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa. Como libertarios nosotros creemos en la libre empresa, creemos en los impuestos lo más bajos posible, creemos en un Estado muy pequeño, en todo eso creemos. Pero creemos también de que en ciertas situaciones el Estado o la gente en el Estado, que no son angelitos, ¿ya? Se ponen de acuerdo con grandes intereses económicos para expoliar a la gente. Diputado. Y eso no tiene nada que ver con libre mercado. Allá hablamos de fiscalización. Y yo no tengo, a diferencia, creo yo, de mucha gente de nuestro sector, nosotros no le debemos nada a los gremios, no le debemos digámoslo así, a ciertos grupos de interés o grupos de presión. Y vamos a ir para chequear de que todo esté funcionando como corresponde y de acuerdo con la ley. Pero no lo hacemos desde el punto de vista del ataque al sistema liberal de mercado. Lo hacemos desde el punto de vista de su protección de sus enemigos internos, si lo quieren decir así. Perfecto. Porque también existe eso. Adam Smith lo decía, que habían dos grandes enemigos de la libertad. Uno era el Estado y el segundo eran los empresarios con demasiado poder que se metían en política. La oligarquía. Exactamente. Muy bien, estamos de regreso en nuestro punto de encuentro luego de este breve corte comercial. Recuerde, yo tengo que seguir con cortes comerciales. Estamos haciendo punto de encuentro con la compañía del entrevistado de este día lunes 23 de diciembre, el diputado Johannes Kaiser, fundador además de este movimiento que está en proceso de transformarse ya en partido político, el Partido Nacional Libertario. Antes de seguir con esta interesante conversación, recuerde que estamos haciendo nuestro programa con la gentil compañía de nuestros auspiciadores. Pues si necesitas artículos de ferretería, gasfitería, herramientas manuales, eléctricas y todo lo necesario para la construcción y reparación de espacios y artículos, ven a la Ferretería del Centro, en Alfa Omega Center. No la olvides, no solamente te van a atender, también te van a guiar, te van a orientar con todo lo que tú realmente necesitas. En pleno centro, pues. Manuel Bulnes 669, entre Avenida Juan Maquena y Avenida Eleuterio Ramírez. Para pasar un rato agradable junto a quien tú más quieras, no te olvides del Piero Restaurant, el mejor lugar de Osorno para pasar el mejor momento de tu semana y junto a quien más quieras. Tienes que llamar por teléfono, sí, no te olvides de reservar al número 642-256767. Ha hecho calor estos días que pasaron, va a seguir haciendo más calor todavía los días que vienen, y tú sabes que con el calor comienzan a agudizarse los problemas en los pies. Clínica Podológica Maribel Sánchez. No te voy a mencionar esas cosas desagradables que uno sabe que comienzan a aparecer en los pies con el calor, con el roce ahí del cuero del zapato contra los dedos, en fin. Son hartas. Pero libérese de dolores, sufrimientos y achaques. Venga a Clínica Podológica Maribel Sánchez, también en el centro, en O'Higgins 583, oficina 1, a pasitos de Eleuterio Ramírez. ¿Y por qué estudiar en el Instituto Profesional y en el Centro de Formación Técnica Santo Tomás, acá en Osorno? 17 carreras para el próximo año.
instituciones acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación y por lo tanto puedes acceder a gratuidad. Infraestructura moderna y adecuada para cada uno de los programas que te ofrecen precisamente en la sede. Y por supuesto, que junto con la formación académica, también hay una formación valórica en cada uno de estos programas académicos, con el refuerzo de valores como el respeto, la inclusión, amor a la verdad, excelencia, esfuerzo, fraternidad, solidaridad, etc. Ven a Los Carreras 753, pleno centro de Osorno, entre O'Higgins y Bulnes. Allí te está esperando el equipo de admisión para responder todas tus consultas. Si quieres puedes llamar, pues yo creo que para llamar ya pasó un poquito la vieja. Estamos ya 23 de diciembre. Decídase, porque se puede quedar sin cupo. De todas formas le dejo el número 642-228200. Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, sede Osorno. Ya nomás, seguimos conversando con el diputado de la República, don Johann Kaiser, fundador, uno de los fundadores del movimiento. ¿Ustedes se autodefinen como partido, diputado, en este minuto, como partido o como movimiento? Técnicamente somos partido en formación. Ese es el nombre, así tal cual, partido en formación. Partido en Formación Nacional, el Nacional Libertario. Perfecto. Estábamos conversando justo antes del corte respecto de el espectro, de la participación dentro del espectro político. Y usted me decía, no solamente vamos a ir a disputar los votos republicanos. Nuestra idea es incluso llegar a disputar los votos del Partido Socialista, el Partido Comunista. ¿Cómo se lo explica eso hoy día a alguien? Que sea de izquierda y que tiene valores distintos a alguien de más allá de la derecha. No sé si decir extrema derecha, porque muchos se sienten un poquito vilipendiados cuando lo dicen que son de extrema derecha. Mire, no tenemos arsenales ni utilizamos la violencia, así que no calificamos para extremos. Ya. Para extrema. Pero, pero extremo en el sentido de que están al extremo del espectro, digámoslo así, ¿no? Bueno, entonces seríamos como borderline. Claro, podría ser. Podría ser. No, mire, lo que sucede es que nos hacemos parte del cargo del diagnóstico, pero también entendemos una cosa, no nos equivoquemos en ciertas materias. A nivel popular, lo que está proponiendo la izquierda es altamente, es muy poco convocante. Ustedes se acordarán cómo terminó el primer proceso constitucional. Ajá. Terminó la extrema izquierda sacándose la bandera de Chile, ustedes saben por qué parte. Sí, pues. Y eso es literalmente, por parte lo de demás. su doctrina. La atomización de su representación política va esencialmente en contra de lo que fue en algún momento su proyecto de representar a grandes mayorías. Nosotros queremos defender a las grandes mayorías, queremos defender su derecho sobre su país, queremos defender su derecho a sentirse orgullosos como chilenos, a tener fronteras controladas, a que se hagan políticas con el mayor y más positivo impacto social posible cuando se hacen, ¿ya? Y no solamente para pequeños grupetes, ¿no? Que son entonces especialmente vocales o que son capaces de aumentar el volumen hasta el momento de saturar el ambiente y hacer olvidar de que hay grandes mayorías que están con demandas que hay que atender. Ahora, nosotros, eso sí, tenemos una aproximación distinta para la solución de esas demandas. Una de las soluciones, lo que ya le había descrito, es igualdad ante la ley, y eso significa que todo el mundo cumple con la ley, punto. No importa en qué posición usted esté socialmente, usted tiene que estar sometido a la ley. Esa es la única igualdad en la cual yo creo. Perfecto. La cual nosotros defendemos a rajatabla. Porque todo el resto son desigualdades que se dan de manera más o menos natural, ¿ya? Y donde volver a forzar una igualdad significa forzar, es decir, hay que utilizar el poder del Estado para obligar a la gente a vivir de manera distinta, y eso es violatorio de las libertades. Pero en ciertas materias nosotros creemos que podemos hacernos cargo de demandas ciudadanas que son demandas por servicios públicos. Yo no voy a decirles derechos, ¿ya? Bueno, son derechos, porque un derecho implica que uno puede justicializarlo, ¿ya?
y significa que uno tiene derecho al trabajo de otro a través de los impuestos. Pero que podemos hacernos cargo de entregar mejores servicios públicos con los mismos recursos que tenemos ahora y atender de manera positiva a mucho más gente con una aproximación más pragmática y tecnocrática, y no tan política como sucede ahora, donde todas las decisiones se toman sobre la base de criterios políticos, incluso a veces la asignación de vivienda. ¿Ya? Entonces, esa propuesta es una propuesta que yo creo que va a terminar permeando. La propuesta de proteger a los niños, a los hijos de la gente, de sus propios, de una dirigencia política que cree que puede cambiarles de sexo a partir de los 3 años, ¿ya? Yo creo que es algo que le hace sentido a cualquier persona, incluso si es socialista o comunista, en una población que tiene que llevar a su niño al colegio público y en el cual entonces le empiezan a contar barrabasadas, ¿no?, completamente contrarias a la ciencia biológica, y lo empiezan a empujar en una dirección que no es necesariamente aquella que los padres quieren, ¿no? Aquí tenemos, el eje izquierda-derecha, el eje tradicional era un eje económico. Pero ese eje ha cambiado completamente. Porque ya no es solamente económico. Si ustedes ven... Valórico. Pongámonos serios. ¿Quién le prolongó el contrato a Sokimich sin licitación? Por el litio. Sin licitación, a dedo. No fue Pinochet, fue Boric. ¿Es valórico? Entonces ya la cosa... ¿Es valórico si nosotros entonces? Sí. ¿Cómo? Si esa discusión ahora pasa, o esa diferencia pasa a ser más valórica ahora, no solamente económica. Yo creo que pasa a ser más valórica, pasa a tener más que ver también con elementos esenciales de lo que es nuestra construcción política, como es, por ejemplo, la independencia estatal, nuestra independencia como Estado, el valor del voto, ¿ya? Porque hay gente que dice, no, si hoy día en el nuevo mundo nosotros tenemos que entregar soberanía para poder cooperar con el resto del planeta. Pero entregar soberanía, no olvidemos que la soberanía es la última facultad, o sea, es la facultad de tomar la última decisión en materias de Estado. En Chile la tiene el votante a través de elecciones y plebiscitos. En una democracia representativa. En una democracia, el soberano es el pueblo. Ajá. Cuando dicen que hay que entregar soberanía, lo que están diciendo es que yo tengo que entregar el poder del pueblo. ¿Cuándo me ha elegido a mí el pueblo? ¿Cuándo ha habido una elección donde la gente haya votado por su parlamentario o por su presidente o lo que sea, y el presidente le dijo, ¿sabe qué más? Vote por mí, yo le voy a dar su derecho a voto a alguna organización internacional? Entonces ahí hay cruces respecto de lo que es el debate político, que no tienen nada que ver con los años 90, 80 o 70. Ya. Hay cambios muy profundos en esa materia. ¿Qué genera esos cambios a juicio suyo? Chile es algo que tiene que decidirse en un futuro próximo. Y yo creo que los que mandamos en Chile somos nosotros. Porque si no, ¿para qué nos independizamos los españoles? Por último, tendríamos un rey simpático. Claro. ¿Qué marcó ese cambio a su juicio? ¿Fue un momento? ¿Fue una persona? ¿Fue un hecho puntual? Ese cambio de lo netamente económico a lo valórico entre la división de izquierdas y derechas. Yo creo que es una evolución que se empieza a dar a partir de los años 60, cuando la propia izquierda, viendo el fracaso de su proyecto económico, que lo podemos ver todos en Venezuela, lo vemos en Cuba, lo vemos en Norcorea, el proyecto económico de la extrema izquierda es un desastre, es un fracaso. Lo vimos en la Unión Soviética, que se derrumbó, ¿ya? Y pasan entonces a reemplazar al obrero como centro de atención de su política, ¿ya? Lo reemplazan por todo tipo de pequeños grupos más o menos marginales o marginados que están dentro de la sociedad y con los cuales pretenden entonces organizar una nueva forma, una nueva base revolucionaria. Y entre eso están los inmigrantes, están las minorías sexuales, está entonces el conflicto hombre-mujer, etc. Y eso lo avanzan, y lo vimos el 18-10. Eso fue el paroxismo de esto. O sea, lo vimos muchas veces en las calles. Grupos que estaban enfrentados entre ellos, pero entre todos estaban enfrentados contra el sistema, ¿me explico?
Sí, pero no ven el 18 de octubre del 2019, por ejemplo, ese punto de quiebre, porque usted mencionaba que en los años 90 en Chile la discusión era Es que más bien esto no económica. viene de Chile, esto es anterior, Ya, esto empieza en las universidades. Empiezan las universidades americanas, francesas, ¿de acuerdo? Y nosotros lo importamos, como importamos la gran mayoría de las tonteras del siglo XX, ¿ya? ya, Porque nosotros tuvimos incluso un partido nazi en Chile, no nos equivoquemos, sí, claro. importamos hasta esa lecera. ¿Ya? Tenemos el Partido Comunista, también importado. Bueno, nosotros importamos esto. Y se hizo hegemónico en las universidades, incluso en los colegios en este momento. Ya ha generado entonces la lógica que hay detrás de esta interseccionalidad, es una lógica que hace implosionar la sociedad desde adentro. Pero resulta que los más impactados por una sociedad que ya no funciona o por un Estado que ya no funciona, son las personas con menos recursos económicos, porque tienen menos colchón. Entonces, si colapsa la seguridad, el que más paga no es el multimillonario que puede financiar seguridad privada, es aquel que depende de la seguridad pública. Si la educación colapsa, el que paga no es el niño de los padres con más recursos, sino que, porque ellos pueden todavía ir mandarlo a un colegio privado donde las reglas sean otras. No, es el niño de la gente con menores recursos. Si la salud pública implosiona, no impacta a la gente con más recursos. perfecto. Impacta a la gente con menos recursos, que se muere en lista de espera. Y todo esto es algo que la izquierda de caviar, la izquierda de capuchino, como le digo yo, no lo quiere entender o no le importa. Porque su nuevo proyecto de un futuro perfecto y todas estas cuestiones, no toma en cuenta a las personas. Cree que las personas pueden ser sacrificadas para alcanzar ese mundo perfecto que de alguna manera andan delirando ahí después de un par de dosis de ácido. Diputado, Pero los que pagan es la gente normal por el colapso de la sociedad, de sus estructuras y el colapso del Estado cuando no hace bien su trabajo. ¿qué opina usted, diputado, de los caudillismos? Y si, para asociar al tiro la pregunta, que va de cajón, ¿siente que su movimiento es un caudillismo, un caudillaje de Johannes Kaiser? Espero que no. Yo creo que el caudillismo es el resultado de la falta de densidad ideológica. Ya. ¿Ya? Ahí donde no hay ideas, hay caudillos. Y yo creo que nosotros estamos ahora armando una organización política que tiene una profunda densidad ideológica. Tenemos grandes pensadores que nos han antecedido y una vez que yo no esté, esos pensadores van a seguir siendo referentes para mucha gente que quiere defender los principios de la libertad, de una sociedad libre. Así que no sé, espero que no. Honestamente espero que no. No creo en el mesianismo de que una persona puede llegar a solucionarlo todo. No, eso no es correcto. Ya. Siempre son equipos, siempre son set de ideas que bien aplicadas, bien implementadas, pueden tener entonces efectos positivos. ¿Ve las condiciones hoy día en Chile para la aparición de caudillismos políticas, sociales? Sí. Chile es más institucional que otros países. Nosotros siempre hemos tenido un tema más ideológico, pero sí y no. En la derecha chilena siempre van a aparecer caudillos. En la derecha chilena tradicional, digámoslo así, siempre van a haber caudillos y por eso es que siempre se habla de la unidad en torno a una persona. ¿Por qué? ¿Ya? Pero no debiese ser así. José Antonio Kast es un caudillo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que José Antonio Kast es un liderazgo, no sé si podrías decir caudillo, pero sí es un liderazgo con su propia impronta. Y en torno a él se organizan mucha gente. Bueno, en Chile existe esa tendencia también a seguir a las personas y no necesariamente a seguir a las ideas. La profundización de nuestro sistema político es también una tarea pendiente. Y estoy hablando de la profundización en las grandes masas, de hacerles transferencia de este capital cultural que es saber qué puntos calza quién en materia política y poder tomar mejores decisiones políticas a la hora de ir a las elecciones. Fue un poco el modo en el que apareció, por ejemplo, el presidente Boric, una especie de caudillo de izquierda. No, Boric no es un caudillo. A Boric lo pusieron para que perdiera contra Jadwe. Ya.
Ya. y ganó. Pero Boric no es una persona con peso político propio. Perfecto. No es alguien que haya convocado o pueda convocar. Y dentro del Frente Amplio, ojo con el Frente Amplio, porque ahí uno sí ve profundidad ideológica. Ya. Una profundidad ideológica bastante pervertida, ¿ya? Pero hay profundidad ideológica, hay una comunión, hay unidad de propósito ahí. Ya. Y la unidad de propósito es la destrucción de las estructuras sociales de nuestro país. Y no solamente de nuestro país, porque ellos importaron esto desde afuera, ¿no? Es la destrucción de la familia como unidad de referencia. Incluso, lo dicen, de lo binario. Lo binario. No les gusta lo binario. ¿Qué es lo binario? Bueno, el bien y el mal. El hombre y la mujer. La luz, la oscuridad. No les gusta lo binario. Es una cosa realmente inconcebible. Que hayamos llegado tan lejos de rechazar, de que haya una fuerza política a nivel occidental que incluso rechace la observación empírica de hechos biológicos. Claro. ¿No? Como parte de su doctrina. ¿Qué pensaría, qué sentiría para quienes pudiesen, o contra quienes pudiesen pensar que usted es una suerte de Gabriel Boric de derecha? Ese como un fenómeno que de repente aparece y, tiene pinta de candidato, pongámoslo candidato. Bueno, ¿le molesta esa comparación? Yo trabajo entre 60 y 70 horas semanales. Y he trabajado toda mi vida full time, a veces incluso 2 pegas al mismo tiempo. Muéstrenme cuando lo hizo el señor Gabriel Boric. Eso le diría. Claro. No son pocos los que han comentado, estuve revisando algunas redes sociales, el tema de los títulos profesionales. A usted le han preguntado una y mil veces, ¿no es cierto?, por el tema de su carrera, de que se retiró. Si el título profesional fuera de garantía de algo, entonces Salvador Allende habría hecho un gran gobierno. Ya, pero ahí estamos. Eso de que lo comparen con Boric precisamente por esto. No sé si la doctora Bachelet tiene su título, no lo vi nunca. No lo desconozco. En el caso de Evelyn Matei tengo entendido de que ella es licenciada, pero no tiene su título. ¿De abogada? No tiene título. Ya. Es licenciada. Salió de la cuestión, pero nunca sacó su título. Tengo entendido que, por ejemplo, Bill Gates nunca sacó su título. Ya. Tener título y no tener título, no existe el título o no existe el estudio para ser presidente de la República. Que yo sepa. Sí, eso respondía usted en una entrevista que estuve leyendo por ahí, de hecho. ¿No? Entonces, está bien. Si la gente piensa que es relevante, maravilloso. Yo personalmente creo que es más importante saber muchas veces que tener título. Hay gente que tiene título que es brillante en lo que hace, y hay otros que tienen un título y uno se pregunta de dónde lo sacaron. Claro. Por ejemplo, algunos colegas en el Congreso, que uno tiene la impresión de que se ganaron el título de abogado de una cajita feliz del McDonald's. Diputado, con respecto a... Volvemos al Partido Nacional Libertario y en particular con las características que desde el punto de vista económico al menos usted ha definido. Usted se autodefine como minarquista. ¿Nos puede contar un poquito qué es un minarquista? Bueno, los minarquistas creemos que el Estado debe estar reducido a su tamaño mínimo. Pero no dejar de existir. Funciones objetivas. ¿Ya? No dejar de existir, ¿no? Eso? Porque lo quiere reducir a un estado mínimamente viable, podríamos decir, pero no hacerlo desaparecer, como lo plantea, por ejemplo, Javier Milei al otro lado de la cordillera. Esos serían los anarquistas. Los anarquistas quieren hacer desaparecer el Estado. Nosotros somos minarquistas. Nosotros creemos que el Estado, lamentablemente, es un mal necesario, pero es un mal que hay que tener controlado con cadenas muy potentes, cadenas legales, cadenas también económicas, para que no se transforme en una amenaza para la gente. Ninguna organización humana, ninguna en la historia, ha sido tan peligrosa para los ciudadanos como el Estado cuando se pierde su control. El Estado en China es el causante de la muerte de más de 50 millones de personas. En Rusia, casi 30 millones de personas. Alemania, bueno, pues no sé si hay que contar los muertos en la Segunda Guerra. Claro. ¿No? Los estados en general, cuando se pierde el control sobre los mismos, cuando los ciudadanos pierden el control sobre los mismos, se pueden transformar en un monstruo prácticamente imparable y que hace la vida invivible. Y es por eso que uno tiene que tener mucho ojo con este
con este fenómeno que se llama Estado. Ujú. ¿Ya? Entonces nosotros lo queremos tener encadenadito, ¿no? Para que cumpla con su función, pero no para que empiece a transformarse en un órgano que se sirve a sí mismo a costa de los ciudadanos a quienes supuestamente debe servir, ¿no? Perfecto. Y en ese margen, nosotros creemos que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible, entre otras cosas también porque mientras más grande el Estado, eso significa que hay más funcionarios públicos. Mientras más funcionarios públicos, bueno, hay menos gente trabajando en el sector privado, ¿no es cierto? La carga para financiar a esos funcionarios públicos la tiene que cargar el sector privado. La cargan la gente que trabaja en el sector privado, que produce en el sector privado. El sector público no produce nada, nada, más que papeleo, permisología, demoras, no produce. No es un aporte necesariamente a la producción nacional. Entonces, cada nuevo funcionario, cada nueva persona que entra al sistema público, lo que hace es empezar a consumir de los recursos que está generando el sector privado. Ujú. Y sí, hasta cierto punto usted necesita un Estado, usted necesita una justicia, usted necesita una defensa, usted necesita carabineros, ¿de acuerdo? Usted necesita hasta cierto punto una educación pública, perfecto, o una salud pública. Pero lo que usted no necesita es un Estado que termina asfixiando completamente la actividad económica, como ya estamos en este momento, donde ya casi no crecemos, ¿no? Y donde los funcionarios del Estado ganan entonces en promedio, por pegas similares, 50% más que el sector privado, siendo que es el sector privado el que paga todo. Perfecto. El sacadero de mugre de la gente que se levanta a las 6 de la mañana, ¿ya? Que no pueden sacar la vuelta, no pueden ir a tomarse el cafecito y después ir a desayunar y pasarle el papel para acá y el papel para allá, porque el timbre y la cosa. La gente del sector privado que se tiene que deslomar de sol a sol, tiene derecho a que la presión fiscal sea la mínima posible. menor posible para cumplir con ciertas funciones. Diputado, nos va pillando el tiempo. Le quería agradecer su participación en nuestro programa, precisamente por el tiempo que se dio para conversar con nosotros aquí a la distancia, y le deseamos éxito en los proyectos que emprenda, ¿no? Con su partido. Muchísimas gracias, ha sido realmente un placer y ha sido muy entretenido conversar con usted. Ya pues. Y gracias por dejarme explayarme, pues, otras entrevistas no me corta, Sí. me corta. Sí, intentamos hacerlo precisamente para que no sea tan entrecortado, porque se nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero bueno, aquí en los medios de comunicación usted sabe, de repente son draconianos los tiempos también, pues. Así es, pero para la próxima. Para la próxima. Encantado. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien. Muchas gracias. Y muchos saludos por allá a su audiencia, y no olvidemos, feliz Navidad a todos ustedes. En su nombre, pues. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Y a ustedes que nos escucharon, queridos amigos.